Hola a todos, vamos a hacer una clase en este momento de una asignatura muy importante para el examen MIR, como es Estadística y Epidemiología. Una asignatura que todos los años tiene preguntas en el examen, pero cuya principal característica es que es una asignatura muy rentable, muy eficiente en el examen MIR. Una asignatura en la que siempre aparecen conceptos muy similares que debemos dominar para tener una muy buena nota y tener un puesto espectacular en el examen MIR. Fijaos que dentro suya tenemos un tema fundamental que es con el que vamos a empezar y con el que nos vamos a centrar inicialmente, que es el tema de tipos de estudios epidemiológicos. Un tema que todos los años aparece en el examen, un tema importantísimo. Para conocer los distintos tipos de estudios epidemiológicos, debemos de comenzar centrándonos en saber identificar cada uno de ellos. Y tenemos dos grandes grupos de tipos de estudios epidemiológicos. En primer lugar, tenemos unos estudios que llamamos observacionales. Frente a ellos, un segundo grupo, los estudios experimentales. ¿En qué se diferencian los dos? Tenemos que tener en cuenta en si hay o no hay una intervención, en si cuando yo he aparecido he modificado algo o no he cambiado nada a mis pacientes. Los estudios observacionales son aquellos en los que no hay ningún cambio, en los que no ha pasado nada distinto a mi paciente por estar yo delante. Los estudios experimentales, en cambio, son aquellos en los que por estar yo delante, por haber aparecido, le ha cambiado algo a mis pacientes. Hemos hecho algo, hemos cambiado algo a nuestros pacientes. Fijaos que vamos a empezar hablando de los estudios observacionales, tremendamente preguntados en el examen MIR. Dos grandes grupos dentro de los estudios observacionales. En primer lugar, unos estudios que no tienen seguimiento y que llamamos estudios descriptivos. En segundo lugar, unos estudios en los que sí hay seguimiento, que llamaremos estudios analíticos. Fijaos, ¿qué significa eso de que haya seguimiento, sí o no? Para yo poder hablar de seguimiento, tenemos que evaluar si hay dos o más momentos del tiempo o si por el contrario solamente se evalúa un momento del tiempo. Si solamente evaluamos un momento del tiempo, diremos que no hay seguimiento. Diremos que tenemos un estudio que en este caso llamaremos descriptivo. Si por el contrario yo tengo dos o más momentos del tiempo, diremos que tenemos un estudio en el que sí hay seguimiento, estaremos hablando de un estudio analítico. Fijaos, los estudios descriptivos solamente evalúan un momento del tiempo. No son capaces de ver qué viene antes y qué viene después. No son capaces de ver un antes y un después. Y fijaos que aquí viene una clave muy importante y preguntada en el examen. Los estudios descriptivos, estudios en los que yo no tengo seguimiento, no son capaces de tener un seguimiento, una evaluación, una evolución temporal, y les falta el único criterio indispensable de causalidad, que es la secuencia temporal, que es la temporalidad. Estudios descriptivos, estudios sin seguimiento, solo un momento, no hay secuencia temporal, no hay relación causal, no hay causalidad. Frente a ellos nos encontramos el segundo grupo, los estudios analíticos, en los que yo evalúo dos o más momentos del tiempo. Si hay seguimiento, yo veo un antes, yo veo un después, y por lo tanto tengo una secuencia temporal. Veo que algo ha pasado antes y veo que ha habido algo después. Hablaremos de que hay secuencia temporal, hablaremos de que sí que pueden demostrar una relación causal, sí hay causalidad. Recordad, el único criterio indispensable de causalidad será esta secuencia temporal. Dentro de los descriptivos, para terminar, tenemos dos estudios, uno de ellos fundamental, el estudio transversal, un estudio en el que la unidad de estudio, lo que yo evalúo, son individuos. Un segundo estudio en el que la unidad de estudio no son individuos, son grupos. Estamos hablando del estudio ecológico. Fijaos, el estudio transversal y el estudio ecológico tienen las mismas características. Son estudios rápidos, sencillos, baratos, que se pueden reproducir, que se pueden repetir con mucha facilidad. Son estudios muy útiles para conocer la prevalencia, cuánto aparece una determinada enfermedad en una población, cómo de frecuente es. Fijaos que estas son sus características positivas, pero les falta algo, lo acabamos de ver. No tienen secuencia temporal, no tienen relación causal. Fijaos que la única diferencia entre los dos es que el estudio transversal evalúa individuos, el estudio ecológico compara grupos. Por ejemplo, compara la tasa de hipertensión en los países de la Unión Europea, la tasa de hipertensión en España, en Portugal, en Francia, en Italia, y ve cómo es en cada uno de ellos. Fijaos que estos son los estudios transversal y ecológico, muy preguntados.
Pero más interesante todavía, los estudios analíticos. Estudios en los que yo sí que tengo seguimiento. Estudios en los que yo evalúo 2 o más momentos del tiempo. Estudios en el que tenemos un salto fundamental. Yo veo un antes, yo veo un después. Yo tengo secuencia temporal y por lo tanto voy a tener una relación causal. Voy a tener causalidad. Fijaos, chicos, que dentro de estos estudios analíticos, en función de cómo es el seguimiento, tenemos 2 estudios vitales en el examen MIR. Puede ser un seguimiento retrospectivo, un seguimiento hacia atrás. Hablaremos del estudio de casos y controles, pero por el contrario puede ser un seguimiento prospectivo, un seguimiento hacia adelante. Hablaremos del estudio de cohortes. Fijaos que estos 2 estudios son preguntados todos los años en el examen y tenemos que dominarlos perfectamente. En el estudio de casos y controles, yo elijo un grupo de personas enfermas, un grupo de personas sanas, y les pregunto si en el pasado tuvieron o no el factor de riesgo que yo estoy evaluando. Fijaos que yo comienzo seleccionando enfermos, seleccionando sanos, y les pregunto si en el pasado tuvieron o no el factor de riesgo. Fijaos que como yo selecciono directamente enfermos y sanos, va a ser muy útil cuando yo tenga una enfermedad rara, porque los voy a seleccionar directamente. Pero fijaos que además me va a permitir ver múltiples causas en el pasado para esa enfermedad rara. Característica típica del estudio de casos y controles, la multicausalidad. Muchas causas, muchos factores de riesgo para esa enfermedad poco habitual. Fijaos que como yo selecciono los enfermos y los sanos, no me va a permitir a mí conocer cuál es la incidencia de la enfermedad. Yo estoy seleccionando directamente los enfermos y los sanos que yo he decidido, que yo he querido. Por lo tanto, no vamos a poder conocer la incidencia que tiene nuestra enfermedad. Como consecuencia de que yo no puedo conocer la incidencia, luego lo veremos un poquito más adelante, no tendré la mejor medida de asociación de todas, que es el riesgo relativo. Y como consecuencia, necesito otra medida de asociación que es un poco peor, que es un imitador del riesgo relativo, que es lo que llamamos la odds ratio. Recordad, por tanto, casos y controles, odds ratio. Su mitad, su contra, su otro tipo de estudio en el cual nosotros nos enfrentamos y siempre nos aparece en el examen enfrentado, es el estudio de cohortes. El estudio de cohortes es el ejemplo típico, el estudio de Framingham. Yo selecciono población con un factor de riesgo y sin un factor de riesgo, con una característica y sin ella, y los sigo a largo plazo hacia adelante durante meses, durante años, para ver cuántos desarrollan enfermedad y cuántos se mantienen sanos en cada uno de los 2 grupos. Fijaos que como yo selecciono un factor de riesgo y gente sin él, va a ser tremendamente útil en aquellas situaciones en las que el factor de riesgo sea poco habitual. Imaginaos un gen muy raro. Yo selecciono directamente gente que tiene ese gen, gente que no lo tiene, y seguimos a largo plazo hacia adelante, hacia el futuro, para ver cuántos desarrollan la enfermedad. Pero además, ya que lo sigo a largo plazo hacia el futuro, podemos ver múltiples enfermedades que cause ese gen. Tenemos una situación en la que vemos la multiefectividad, múltiples efectos, múltiples enfermedades para esa causa, para ese factor de riesgo poco habitual. Este estudio de cohortes, si os dais cuenta, sigue a la población a largo plazo y ve cuánta gente desarrolla la enfermedad en un determinado grupo. Fijaos que eso lo veremos luego, es el concepto de la incidencia. Fijaos que el estudio de cohortes sí que permite calcular la incidencia, y como permite calcular la incidencia, yo voy a poder utilizar la mejor medida de asociación de todas, que es lo que llamamos riesgo relativo. Como el riesgo relativo es mejor que la odds ratio, quedaos con esta idea, el estudio de cohortes es mejor que el estudio de casos y controles. Un estudio interesantísimo, un estudio importantísimo. Para terminar con él, me queda un subtipo dentro del estudio de cohortes que merece la pena comentar en esta clase resumen, porque es preguntado en el examen, que es un tipo de cohortes especial que llamamos cohortes histórica o cohortes retrospectiva. Fijaos que hemos dicho que el seguimiento de la cohorte es hacia adelante, es prospectivo, es hacia el futuro. Pero hay un subtipo que le llamamos cohortes histórica o mal llamada cohorte retrospectiva. ¿En qué se basa? Se basa en que yo me voy al pasado y en el pasado, en el año 2000, selecciono gente con el factor de riesgo y gente sin el factor de riesgo. Y lo sigo
hacia adelante a través de la historia clínica para ver cuántos desarrollan la enfermedad y cuántos se mantienen sanos. Fijaos que nosotros hemos comenzado en el pasado, en el año 2000, pero hemos avanzado hacia adelante. Hemos tenido un seguimiento que realmente ha sido prospectivo, que realmente ha sido hacia el futuro. Fijaos que esto nos va a llevar a nosotros a una situación que va a ser más rápida, más cómoda de hacer, más fácil, muy habitual en la práctica habitual, pero es verdad que como usamos la historia clínica, va a tener un poco menos de calidad. Van a ser estudios con menos calidad que la cohorte normal, ¿vale? Recordad este subtipo interesante para el examen. Hemos hablado de los estudios observacionales, de aquellos estudios en los que yo no modifico nada a mi paciente. Me queda el segundo gran grupo, que son los estudios experimentales, aquellos en los que yo sí que modifico algo a mi paciente, en los que yo sí que cambio algo a mi paciente. Fijaos que en esos estudios experimentales nosotros tenemos que dividirlos en dos grandes grupos. Tenemos que dividirlos en función de si nosotros tenemos o no tenemos aleatorización. Hemos aleatorizado, hemos distribuido por al azar la pertenencia a un grupo u otro. Fijaos que los estudios no aleatorizados son de peor categoría y los llamamos cuasi experimentales. Los estudios sí aleatorizados son mejores. En cada uno de los dos grandes grupos tenemos dos opciones en función de si el estudio es preventivo o de si el estudio tiene fines terapéuticos. Cuando el estudio es no aleatorizado y tiene fines preventivos, es lo que llamamos un estudio de intervenciones comunitarias. Utilizamos dos comunidades y en cada una de ellas utilizamos una medida preventiva sí o no, o utilizamos una medida preventiva distinta, una vacuna distinta, y comparamos los dos grupos para ver en cuál de ellos va mejor. Fijaos que cuando en lugar de ser preventivo es una medida terapéutica, lo denominamos ensayo de campo. Nosotros estamos haciendo un estudio terapéutico en dos grupos, en dos comunidades formadas. No las hemos aleatorizado, no lo hemos remezclado. Fijaos que frente a los estudios no aleatorizados subimos un escalón más, subimos un nivel más y pasamos a aquellos estudios que sí que tienen aleatorización y son por tanto de más calidad. Los estudios sí aleatorizados de nuevo pueden ser preventivos o terapéuticos. El estudio sí aleatorizado con fines preventivos será lo que llamaremos ensayo clínico cuando es terapéutico, y cuando nosotros estamos ante él, nos estamos fijando en el estudio de más calidad, un estudio en el cual nosotros tenemos una situación en la que tenemos el estudio mejor de todos, una situación en la que tenemos un estudio caro, complejo, difícil, muchas veces con problemas éticos, un estudio que en ocasiones puede ser difícil de establecer, que en ocasiones puede tener problemas con el Comité Ético de Investigaciones Científicas o necesitaremos o no placebo, pero fijaos que es el gol estándar, muy preguntado también en el examen. Este ensayo clínico, que es el estudio sí aleatorizado con fines terapéuticos, será el mejor tipo de estudio que yo tengo para demostrar causalidad. Será el mejor tipo de estudio para yo poder demostrar algo. Cuando en lugar de ser terapéutico estamos en un estudio con fines preventivos, es el ensayo de campo que decíamos antes. Ese ensayo de campo en el que yo voy a probar una medida preventiva, pero de forma aleatorizada. Cuando no era aleatorizada, hablábamos del ensayo clínico no aleatorizado. Es exactamente igual que el ensayo clínico terapéutico sí aleatorizado, pues cuando no hay aleatorización lo llamamos exactamente igual, será de peor calidad, porque como hemos visto, la aleatorización nos ayuda, la aleatorización nos da calidad. Recordad, por tanto, sobre todo este ensayo clínico, el mejor tipo de estudio que yo tengo para demostrar causalidad, un estudio experimental en el que yo formo aleatoriamente los grupos y en el que yo pruebo un nuevo método terapéutico. Fijaos que dentro de este tema de tipos de estudios epidemiológicos, esta es la clave. Esto es lo que tenemos que ser capaces de identificar siempre. De qué tipo de estudio me están hablando, cuál es el tipo de estudio que me va a permitir a mí contestar las preguntas en el examen MIR. Además de este tema, hay otros temas que pueden ser importantes o que son importantes en el examen. Fijaos que quiero hablaros de un tema que es el tema de medidas. Las medidas que yo utilizo dentro de mis estudios. Dentro de mi estudio epidemiológico yo me puedo encontrar medidas de distintos tipos. Y fijaos que es muy interesante y muy preguntado las medidas que me indican a mí la frecuencia de una enfermedad. Fijaos que la primera de ellas es lo que llamamos prevalencia.
La prevalencia me dice a mí cuál es la proporción de individuos que tienen una enfermedad en una determinada población. ¿Cuántos individuos tienen la enfermedad respecto de toda la población? Fijaos que esta prevalencia me habla a mí de un momento de tiempo determinado y por lo tanto va a ser útil en aquellos estudios en los cuales yo solamente evalúo un momento del tiempo. A veces me lo preguntan, pero el estudio más sencillo, más barato, más rápido para calcular la prevalencia de una enfermedad es el estudio transversal, un estudio que a veces llamamos de corte, de cortar, no de cohorte, sino solamente corte. Fijaos que en él calcularemos muy rápido, sencillo, de forma fácil, la prevalencia. La segunda medida que aparece enfrentada con la prevalencia es lo que llamamos la incidencia o incidencia acumulada, muy preguntada en el examen MIR. ¿Qué es la incidencia? Es el número nuevo de casos en una población susceptible en un periodo de tiempo determinado. Fijaos que hablamos de casos nuevos. Fijaos que hablamos en una población susceptible, no en los que ya estaban enfermos, sino en los que podían enfermar. Y fijaos que por último la clave es que necesita un periodo de tiempo determinado y por tanto esta incidencia, como ya hemos hablado en el tema anterior, solamente va a ser útil cuando yo evalúo 2 o más momentos del tiempo. Cuando yo tengo un seguimiento, cuando yo tengo un periodo de tiempo, podré hablar de incidencia. Hay una tercera que ha sido preguntada 2 veces en el examen, merece la pena que le dediquemos una palabra y que repaséis vosotros en nuestro manual, que es la densidad o tasa de incidencia. La densidad o tasa de incidencia nos habla a nosotros del concepto tiempo. La densidad o tasa de incidencias es el número de casos nuevos respecto de la suma de los tiempos de seguimiento de cada paciente. Fijaos que la densidad o tasa de incidencia es útil cuando a cada paciente lo sigo un tiempo distinto. Y como yo lo sigo tiempos distintos, yo no puedo homogeneizar. La única forma que tengo es sumar los tiempos de seguimiento. Si a uno lo sigo 2, a otro 3, a otro 5, a otro 2, a otro 4, a otro 3, a otro 2, a otro 100. Fijaos que cuando yo los sume todos, podré decir que aparecen 3 casos de la enfermedad en 1000 años de seguimiento global. Ejemplo típico que ha aparecido en el examen MIR, una estancia en UBI. Hay gente que está un día, gente que está 30 días en UBI. Si yo evalúo el número de infecciones respiratorias, yo tengo que evaluar las infecciones respiratorias respecto de la suma de tiempos de seguimiento, porque cada persona no está al mismo tiempo, están en un tiempo muy distinto y por lo tanto necesito hacerlos a todos equivalentes, hacerlos a todos iguales. ¿Vale? Hemos hablado de las medidas de frecuencia, muy interesantes. Más interesante todavía las medidas de asociación, que debemos conocer y que ya hemos nombrado antes. Tenemos 3 medidas de asociación que debemos recordar. En primer lugar, la razón de proporciones. La razón de proporciones es una medida mala. Recordemos que es la de peor calidad y es la medida que me permite a mí ver la asociación entre los 2 grupos, la relación entre los 2 grupos, cuando yo estoy en un estudio transversal. Quedemos con eso, porque frente a ella nos encontramos las 2 típicas que tenemos que conocer y que tenemos que dominar perfectamente, que son el riesgo relativo y la odds ratio. El riesgo relativo ya lo hemos nombrado, es una medida que me dice cuántas veces es más frecuente la enfermedad en un grupo que en otro. Si un grupo tiene 100 y el otro tiene 50, en el primer grupo hay el doble de riesgo que en el primero. Si un grupo tiene 1 y el otro tiene 3, en el primer grupo hay un tercio, el 33%, 0,33 del riesgo que tenía el segundo. Fijaos, por tanto, que nos dice cuántas veces es más frecuente la enfermedad en un grupo que en otro. Y como estamos viendo en el ejemplo, es un cociente, es una división. Consiste en dividir la incidencia de un grupo entre la incidencia del otro grupo. Si fijaos, si la incidencia del primer grupo es mayor que la del segundo, si lo de arriba es más grande que lo de abajo, me dará un riesgo relativo mayor que 1. Cuando la probabilidad de tener un factor de riesgo me da a mí mayor probabilidad de tener la enfermedad, estaremos hablando de un factor de riesgo. Cuando, por el contrario, por tener un factor de exposición yo tenga menos probabilidades de tener la enfermedad, hablaremos de un factor protector. Yo por estar vacunado tengo un riesgo de 1, quien no está vacunado tiene un riesgo de 4, riesgo relativo 0,25, menor que 1, factor protector. Cuando los 2 números son iguales, 7 entre 7, 8 entre 8, 20 entre 20, el riesgo relativo nos dará 1 y significará que los 2 grupos son iguales, significará que no hay asociación. Fijaos que esa es la clave del riesgo relativo y la clave de saber interpretarlo. Más que 1 factor de riesgo, menos que 1 factor protector,
Cuando nosotros tenemos un riesgo relativo de 1, estaremos hablando de que no hay asociación. ¿Vale? Fijaos que la clave está en que a nosotros no nos van a dar un riesgo relativo directamente, no nos van a dar un número de riesgo relativo. Me van a dar a mí un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza que ha sido preguntado en el examen significa que la probabilidad de que el verdadero valor, el valor real en la población, el valor en todo el mundo de ese riesgo relativo, tiene un 95% de opciones de estar entre, me lo invento, entre 2 y 6. Fijaos que la clave está en ver si dentro de ese intervalo de confianza tenemos el valor de riesgo relativo igual a 1. Cuando el valor de riesgo relativo de 1 está dentro, tenemos opciones a un lado, opciones menores que 1, tenemos opciones mayores que 1 y tenemos el 1. Fijaos que en esa situación nosotros no vamos a poder sacar ninguna conclusión no significativo. Si por el contrario el 1 no está incluido, si todo el intervalo está a un lado o todo el intervalo está al otro lado, nosotros en ese caso sí que podemos sacar conclusiones, en ese caso nosotros sí que podemos decir que una de las dos situaciones es mejor que la otra, podemos decir que es un factor de riesgo o podemos decir que es un factor protector. Todo esto que hemos dicho para el riesgo relativo es exactamente igual para la odds ratio, pero recordad que la odds ratio será una medida de asociación peor que utilizaremos en el estudio de casos y controles, porque en el casos y controles no tengo incidencias, no puedo calcular el riesgo relativo. Este tema lo vamos a terminar con una última medida, que es una medida de asociación, perdóname, con una medida de impacto. Hemos visto las medidas de frecuencia, hemos visto las medidas de asociación, nos quedan las medidas de impacto, donde quiero comentaros una que aparece todos los años en el examen y que tenemos que dominar, y quiero contaros en esta clase, que es el número necesario a tratar. ¿Qué es el número necesario a tratar? El número necesario a tratar es cuántos individuos hay que tratar con algo beneficioso para evitar un evento adverso. ¿A cuánta gente hay que dar algo bueno para evitar que pase algo malo? Fijaos que este número necesario a tratar, primero hay que conocer la interpretación, lo acabamos de ver. Segundo, hay que conocer su fórmula. 100 entre la reducción absoluta del riesgo que yo tenga. 100 entre la reducción absoluta del riesgo si está en tanto por 100. Si está en tanto por 1, 1 entre la reducción absoluta del riesgo. Es el inverso de la reducción absoluta del riesgo. Imaginaos, yo, si me vacuno, tengo un riesgo de 1. Si no me vacuno, tengo un riesgo de 5. ¿Cuánto es la reducción del riesgo con la vacuna? 5 menos 1, 4. Pues yo voy a dividir 100 entre 4. Y significará que hay que vacunar. Es necesario vacunar a 25 personas para evitar un caso de gripe. Fijaos que estamos hablando de un concepto que aparece todos los años en el examen. Su interpretación, hay que vacunar, hay que tratar con algo beneficioso a estas personas para evitar un evento adverso, o calcularlo de una manera súper sencilla, 100 entre la reducción absoluta del riesgo. ¿Vale? Tema muy interesante, tema de medidas. Y quiero terminar con vosotros hablando del contraste de hipótesis que nosotros utilizamos también cuando hacemos un determinado tipo de estudio, para ver si el resultado que yo he visto, si la diferencia que yo he visto, me la puedo creer o no me la puedo creer. Yo he visto una diferencia y me la creo o no. Fijaos que cuando yo me encuentro en esta situación, yo tengo dos opciones. Tengo una opción que es la hipótesis nula, lo que yo creo que no ocurre, que es que los dos fármacos son iguales. Y tengo una hipótesis que es la hipótesis alternativa, que es lo que yo sí que creo que existe, que es que los dos fármacos son distintos. Fijaos que la clave aquí es que hay conceptos importantísimos que me preguntan todos los años en el examen. Vamos a por 4. El primero de ellos es la potencia estadística. La potencia es la probabilidad de encontrar diferencias cuando realmente las hay. Fijaos, en la realidad hay diferencias. Los fármacos son distintos. En la realidad se cumple la hipótesis alternativa. Los fármacos son distintos. Y yo cuando he hecho mi test he visto diferencias. He visto también la hipótesis alternativa. Fijaos que eso es lo que llamamos potencia estadística. Segundo, tenemos un error, que es el error de tipo 2, el error beta, que significa que en la realidad hay diferencias. En la realidad se cumplía la hipótesis alternativa, pero cuando yo he hecho mi test, yo no he sido capaz de verlas. Cuando yo he hecho mi test, me ha parecido que eran iguales. Esto es equivocarse, esto es el error tipo 2 o beta. Y fijaos que hemos visto que en la realidad hay diferencias y que yo puedo sí verlas, que es la potencia, o yo puedo no verlas, que es el error tipo 2 o beta.
Si hay diferencias, puedo verlas sí o puedo verlas no. Fijaos que beta y potencia son complementarios, o una cosa o la otra. Las dos suman el 100%, los dos suman 1. Por eso cuando hablamos de potencia normalmente nos referimos a ello como 1 menos beta, como 100% menos beta, como el complementario de beta. Fijaos que tenemos un segundo tipo de error, que es el error tipo 1 o alfa. El error tipo 1 o alfa es aquel que se da cuando en la realidad los fármacos son iguales, en la realidad no había diferencias, hipótesis nula, pero cuando yo he hecho mi estudio sí he visto diferencias. Cuando yo he hecho mi estudio me ha parecido ver que eran distintos. En ese caso hablaremos del error tipo 1 o alfa, que es mucho más importante. Quedaos con la idea de que el error tipo beta aceptamos hasta el 20%, es menos grave, pero el error tipo 1 o alfa es muy grave y aceptaremos únicamente hasta un 5%, hasta 0,05 de error tipo 1 o alfa. ¿Vale? Para terminar, nos queda un concepto fundamental, un concepto que tenemos que dominar, que es el concepto de la P. Un concepto que todos conocéis, un concepto clave, un concepto estrella de la estadística, que es el concepto de la P. ¿Qué es la P? La P es un concepto muy relacionado con alfa y en el MIR nos lo van a preguntar de manera prácticamente intercambiable. Nos lo van a preguntar como un concepto que se comporta exactamente igual, que es aquel en el que es la probabilidad de, siendo los fármacos iguales, yo haber visto una diferencia como la que me he encontrado u otra más grande. A la hora de interpretarlo en el MIR, lo facilitamos más. Es la probabilidad de, siendo los fármacos iguales, yo ver una diferencia como la que he visto. Fijaos, es la probabilidad de equivocarme, es la probabilidad de cometer el error alfa, y a mí me va a ser fundamental saber interpretarlo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estamos dispuestos a admitir una alfa de hasta el 5%. Estamos dispuestos a admitir un error tipo 1 de hasta 0,05. Por lo tanto, si la P que yo tengo, si la probabilidad de equivocarme es menor de 0,05 y yo admití hasta 0,05, a mí me gusta la diferencia que he visto, yo me la creo P menor de 0,005 sí significativo. Si por el contrario yo me encuentro una diferencia y me encuentro que la P, la probabilidad de equivocarme, la probabilidad de cometer alfa, es mayor de 0,05, es el 7%, es el 10%, es 0,08, es 0,20, yo me estoy encontrando que es más que el máximo que yo admitía. Y por lo tanto, mi resultado, mi diferencia será no significativa. No me la puedo creer. Concepto estrella de la estadística, concepto que aparece también en el examen todos los años y que tenemos que dominar. Fijaos que si nosotros dominamos los tipos de estudios epidemiológicos, concepto estrella, el estudio de cohortes y sus características, si nosotros dominamos la P y los errores alfa y beta, y nosotros dominamos la incidencia, la prevalencia, el número necesario a tratar, el riesgo relativo y la odds ratio, con lo que hemos comentado en este resumen MIR de menos de 30 minutos, vamos a tener seguro el 80 o el 90% de las preguntas del examen. Un abrazo muy fuerte desde MediPlus.